Listos, muchachos, vamos a iniciar la clase. Entonces, ¿qué es lo que habíamos visto la sesión pasada? Correcto, vimos cómo se distribuye la carga muerta en un sistema de piso. Y para ello se introdujo el concepto de área tributaria. Vimos varios casos de configuraciones de sistemas de piso y vimos la manera en cómo se distribuye la carga muerta en dichos sistemas. Vamos a hacer ahora ejemplos de aplicación. Vamos a hacer unos 3 ejercicios. No sé si antes de iniciar hay alguna pregunta de la teoría que estudiamos la sesión pasada. Todo está claro. Entonces, antes de hacer el ejercicio, solo hagamos un pequeño repaso. Muy rápido. ¿Cómo se supone que se distribuye la carga muerta en un sistema de piso? Primero, vamos a suponer que la carga es distribuida de manera uniforme en la losa, ¿no es cierto? Es una suposición válida, ya que los espesores, generalmente los entrepisos son uniformes, entonces es una suposición válida asumir que la carga está uniformemente distribuida. Entonces, en el caso de que yo tenga un sistema rectangular, cuadrado como el que se observa en la figura, cada viga toma una fracción similar de la carga. Y la carga que se transmite de manera lineal es, como se observa, una carga triangular. Esto se apoya en la evidencia experimental, ya que si se carga una losa de manera uniforme, el modo de falla es el que se observa en la figura con las líneas moradas. ¿Sí? Si tengo un sistema de piso rectangular y la rectangularidad, la relación L entre B es mayor que 2, básicamente las vigas longitudinales toman toda la carga y se considera una carga lineal. Finalmente, cuando tengo un sistema de entrepiso típico conformado por vigas principales y vigas secundarias, en la cual la losa se asienta sobre las vigas secundarias, esto es muy común en los sistemas de entrepiso de edificios de acero, en los cuales se suelda se coloca la placa colaborante sobre las viguetas y sobre eso se rellena de hormigón. Entonces, en ese caso, dependiendo de la rectangularidad, es normal asumir distribuciones trapezoidales como se observa en la figura. Entonces, eso fue lo que vimos la sesión pasada y la manera en cómo se distribuye la carga muerta en el sistema de entrepiso. ¿Estamos claros o alguien tiene alguna duda? Sí, adelante, por favor. Digamos, hay no hay que hacer el otro. O sea, digamos, sale trapezoidal la carga. Nosotros vamos a calcular, estamos aplicando en el análisis más carga. Claro, pero es común hacer eso. ¿Por qué razón? Porque es más práctico, más simple. Y la diferencia es mínima. ¿Sí? Normalmente esta distribución se hacía antes y se hace ahora también para predimensionar los elementos estructurales, pero es ahora ya más usual el uso de los programas computacionales como el SAP 2000 o el ETAP. A propósito, yo les pasé unos videos, si les están revisando, sí les pido que revisen esos. Entiendo de que no todos han tomado o no todos están tomando análisis computacional, ¿no es cierto? Entonces, les pido que se revisen esos videos de YouTube que son básicos sobre el manejo elemental del SAP o del TAP. No vamos a hacer ningún proyecto sofisticado, pero sí les pido que revisen lo elemental del SAP, porque yo lo que les suelo hacer es comparar los resultados que hacemos a mano con los resultados que da el SAP, y evidentemente son los mismos, porque utilizamos el método matricial solo para que comparen. Normalmente yo les he pedido eso al final del semestre. Bien, entonces, esto como paréntesis. ¿Está bien ahí? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hacer entonces ejemplos de aplicación.
Vamos con el primero. Determine la carga muerta que cada viga soporta. Tenemos un sistema de piso muy simple. Bien, antes de iniciar, ¿cómo estimamos los pesos de los materiales? ¿Cómo estimamos la carga muerta? Vamos a empezar desde ahí. Correcto, tenemos que cuantificar en base al volumen y los pesos específicos de los materiales. Típicamente están detallados en las tablas. Por ejemplo, en ANEC tenemos el detalle de qué pesos específicos se recomienda utilizar para este cómputo. Y asimismo las cargas muertas adicionales. Por ejemplo, el peso de las paredes, las paredes divisorias normalmente se considera como una carga muerta y se supone que está distribuido en el sistema de piso de manera uniforme. Entonces, todo eso vamos a ir ya empezando a interactuar con la norma ecuatoriana de la construcción. Entonces, el sistema de entrepiso es muy simple y es este de acá. Y les voy a mostrar una figura. Tengo un sistema de entrepiso conformado por una losa de hormigón armado y las dos vigas, la que se observa a la izquierda y a la derecha del eje, de hormigón armado. La distancia que separa, las distancias son de 92 centímetros. $10 centímetros desde el espesor de la losa. $35 es el peralte de la viga. Y nos dan un espesor promedio de la losa, perdón, de la viga. La viga tiene esas inclinaciones y nos dan un espesor medio de 25 centímetros. Nos dicen que sobre este tablero se coloca una capa aislante y un recubrimiento. Aquí se coloca primero una capa aislante. Y luego se coloca un recubrimiento. ¿Qué nos dan como datos? Nos dicen que la losa es de hormigón armado. Nos dicen que el peso de la capa aislante es de 15 kilogramos por metro cuadrado. El peso del recubrimiento. Estos valores típicamente obtenemos de los códigos de construcción. El recubrimiento nos dice que tiene un peso de 27 kilogramos por metro cuadrado. Esos son todos los datos. Entonces nos piden determinar la carga muerta por metro lineal en unidades de kilogramos por metro lineal que cada viga soporta. Eso es lo que nos preguntan. ¿Se entiende?
¿Qué es lo que tenemos? Una carga uniformemente distribuida. Pero ¿para qué me interesa sacar la carga lineal? Para sacar los esfuerzos internos de la viga, para poder sacar el momento flector y la fuerza cortante. ¿Sí me explico? Listo. ¿Alguna pregunta antes de ir a la solución? ¿Cómo empezaría resolviendo el problema? Ya, vamos a calcular el peso propio de la losa y y de la viga. Vamos a poner así. Cálculo del peso de la losa. ¿Cuánto sería el peso de la losa? Pongamos así, peso de la losa. ¿Cómo calculo el peso de la losa? A ver, el recubrimiento nos dan ya acomodado. Esto es 27 kilogramos por metro cuadrado. El peso de la aislante igual 15. Solo el peso de la losa. ¿Cómo saco el peso? Ya, el área por... ¿Cuál es la carga? 15 más 27. 15. A ver, espera un ratito. No. Vamos a sacar el peso de la losa. La densidad no sirve, el peso específico. El peso específico, ¿por qué? Por el área y que me da eso, en unidades de... Por carga lineal, ya. Vamos a sacar primero por unidad de área. Vamos a ir paso por paso. Para sacar el peso por unidad de área, debemos multiplicar el peso específico del hormigón armado. ¿Por qué? Por el espesor. ¿Sí? No por la longitud. Por el espesor. ¿Sí? Por el espesor de la losa. Es decir, ¿cuánto es el peso del hormigón armado? Alrededor de 2.400 kilogramos por metro cúbico. Por el espesor de la losa, que es 0.10. ¿Estamos de acuerdo? Y eso me da un peso de 240 kilogramos por metro cuadrado. ¿Está bien ahí? ¿Se entiende eso? Ese es el peso distribuido. Ahora, el peso de las vigas por metro lineal. El peso de las vigas. ¿Cómo sería? Básicamente el peso del hormigón, el peso específico del hormigón armado por el área de cada viga. Esto me da que el peso por cada metro de longitud. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces sería el peso específico, que es 2.400 kilogramos por metro cúbico, por el área de la viga. ¿Cuál sería el área de la viga? El área de la viga va a ser, de cualquiera de las dos, va a ser esta área de acá. ¿Cómo calcularía esa área? Le voy a... ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? Básicamente tengo que sacar esta área. ¿Y cómo aproximo esta área? Exactamente, un cuadrado. Simplemente es el espesor promedio, que es 25 por el alto, que es 35. Nada más. Y esta área de aquí es básicamente el área de viga. ¿Está bien? Entonces, sería por 25 y por 35. ¿Cuánto me da esto, por favor? Para una viga. ¿Cuánto? 210, ¿qué unidades? Por metro. Muy bien. Entonces tenemos ya todos los pesos. Vamos a ver la diferencia. El peso de la capa aislante nos da en kilogramos por metro cuadrado, es decir, fuerza por unidad de área.
el peso del recubrimiento me da en lo mismo, porque es lo que está sobre la losa. El peso de la losa como tal tengo igual en unidad de fuerza dividido para área. ¿Está bien? Por lo tanto, no puedo sumar con el peso de la viga porque están en unidades diferentes. Pero ¿qué es lo que me pide el problema? La carga en cada viga de soporte. Cuando me dicen la carga por cada viga, se entiende que es la carga por unidad de longitud. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Transformar las tres cargas anteriores, la carga de la losa, la carga de la capa aislante y del recubrimiento, en cargas por metro lineal. ¿Cómo hago eso? Con el concepto de área o ancho tributario. ¿Sí? Entonces, en este problema, ¿cuál sería la longitud de este entrepiso? Ni siquiera nos da porque es muy superior que su ancho. Por lo tanto, ¿cuál sería el área tributaria o el ancho tributario que soporta cada viga? Viendo ahí los 92, ¿no es cierto? ¿Está claro eso para todo? Para todos. O sea, como la longitud es superior al ancho, hacemos como si fuera Exactamente, ya. Vamos a hacer en planta. ¿Qué es lo que tenemos? Este es el tablero que estamos analizando. Asumamos que esta longitud sea 10 metros. Este ancho de acá, total, es de 92 más 92, que sería 184, 1.84 metros. ¿Estamos de acuerdo? El eje está por acá. Tengo las vigas, voy a colocarles con otro color. Las vigas tengo la viga por la izquierda, la viga por la derecha. Voy a ponerles así. Estas son las vigas. ¿Sí me explico, no es cierto? Por lo tanto, ¿qué carga toma cada viga? Va a ser esta mitad, esta área va a esta viga y el área superior a la viga superior. Esta va a esta viga, evidentemente. Ya que no hay problema, no asumimos un ancho tributario. Claro. Pero el ancho tributario es correcto, porque la longitud es más amplia que el ancho. Claro. Pero solo en ese caso, ¿verdad? Sí, pero por lo general es... Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿cuál sería el ancho tributario? Pongámosle así, ancho tributario, 92 centímetros. 0,92 metros o 92 centímetros. ¿Está bien? ¿Cómo calculo entonces? Simplemente transformo multiplicando cada una de las cargas por el ancho tributario. Entonces, el peso de la losa ya en kilogramos por metro lineal va a ser 0,92, que es el ancho tributario por 240. ¿Sí? 0,92 metros por 240 kilogramos por metro cuadrado. ¿Cuánto me da eso, por favor? 220.8 kilogramos por metro lineal. El peso de la viga como tal, ya tenemos en la unidad que corresponde y es 210 kilogramos por metro lineal. El peso del recubrimiento es 27 kilogramos por metro cuadrado por 0,92. 0,92 metros por 27 kilogramos por metro cuadrado. ¿Cuánto da esto? 24.84 kilogramos por metro lineal. Y el peso de la capa aislante es 0.92 metros por 15 kilogramos por metro cuadrado. ¿Cuánto da esto? 13. 13.
Por tanto, ahora sí puedo sumar todos los pesos y la carga muerta, voy a ponerle así, la carga muerta va a ser igual a el peso de la losa, que es 220.8, más el peso de la viga, que es 210, más el peso del recubrimiento, 20.84, y más el peso de la capa aislante, 13.80. Lo cual me da un peso total de ¿cuánto? 465.44 kilogramos por metro lineal. Esta es la carga muerta que soporta cada viga. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta, muchachos? Claro. Es 469, ¿verdad? Ajá, es 460. A ver, ¿es cuánto? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Sí, porque, a ver, esa es la liga que es un kilogramo. El que está con- No. Es el peso específico, recuerden, es kilogramos por metro cúbico. Por el área. ¿Alguna otra pregunta? ¿Listos? Vamos a hacer un segundo problema. Determine la carga muerta distribuida en las vigas B1 y B2. En la viga B1 y en la viga B2.
tenemos la siguiente planta. Aquí tengo una columna de acero. Tenemos las columnas ubicadas, pongámosle así, en los ejes. Primero voy a dibujar ahora la vigas principales. Y tenemos estas vigas secundarias. A ver, voy a poner los ejes. Aquí el eje A. El eje B. El eje C. Y el eje D. El eje 1. El eje 2. Las vigas, las viguetas se encuentran espaciadas 240 metros. Y las vigas principales tienen una longitud de 7.5 metros. La viga B1 es la vigueta, esta de acá. Y la viga B2, la principal que va del eje a lo largo del eje 2. Es decir, esta de acá. ¿Se entiende la figura? Sí. Sobre esto se asienta una placa colaborante. Perdón, se asienta una losa de 12.5 centímetros. Voy a dibujarle el corte de la sección. Voy a dibujarle dos cortes. Vamos a seguir. Este es el corte 1.1. Y este es el corte 2.2. Ya, esta es la sección 1.1 y se ve, el corte se ve de esta manera. Tengo aquí la losa, cuyo espesor es 12.5 centímetros. El espesor de la losa es 12.5 centímetros. Aquí continuamos. Acá tengo las vigas a lo largo del eje A y del eje B, es decir, tengo esta viga, que es un perfil. Tengo la viga en el eje B. Es decir, este es el eje A y este es el eje B. Esta es la viga que vamos a analizar, por tanto, esta viga de acá. Esta viga vamos a analizar. ¿Ya? Y tengo el cielo falso bajo esto. Tengo aquí suspendido de esta manera.
Esta es la sección 1.1. Ahora, la sección 2.2. La sección 2.2. Tiene un detalle de este tipo. Esta conexión que se observa en la sección 2.2 es una conexión que se llama de corte, que esencialmente transmite fuerza cortante y no, que es la reacción de la vigueta y no transmite momento, o el momento que transmite es cercano a cero. Esta vendría a ser la viga B2 y esta vendría a ser la viga B1. Eso es el detalle del sistema de entrepiso que nos piden analizar. ¿Se entiende, muchachos? Los dibujos, o alguien tiene alguna duda. ¿Está claro? Bien, ahora, ¿qué nos dan de datos? Nos dicen determine la carga muerta que toma, ¿qué digas? Nos dicen determine la carga muerta que toma la viga B1, la vigueta B1 y la viga B2. Es decir, la viga B2 es una viga principal que va a lo largo del eje 2, entre la columna A y la columna D, y la vigueta B1 que sigue el eje B. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Vamos a la solución entonces. ¿Qué nos dan como dato? Nos dan como datos el peso del cielo falso, y de nuevo esto de donde se estima de los códigos de construcción. Nos dicen que el cielo falso es de 7.5 kilogramos por metro cuadrado. El peso de instalaciones, tanto eléctricas, hidrosanitarias y de ventilación, etcétera, vamos a decir peso de instalaciones de un edificio. ¿Qué tipo de instalaciones tenemos? El sistema de agua, el sistema sanitario, el sistema eléctrico, la ventilación. Todos esos pesos se estiman como una carga uniformemente distribuida de 100 kilogramos por metro cuadrado. Sí. Me dan además como dato el peso propio de la viga B1, el peso de la viga B1, que es la vigueta, y que es de 45 kilogramos por metro lineal. Ese es el peso simplemente propio de la vigueta, y el peso de la viga principal B2 me dicen que es 75 kilogramos por metro lineal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo calculo los pesos por en cada viga? Vamos a ver. ¿Por dónde empezarían? Correcto. ¿Y en cuál elemento? En la vigueta B1, ¿no es cierto? Sobre eso se asienta el sistema del piso. Sobre eso se asienta el piso. Y esta carga se transmite a las vigas y de las vigas a las columnas. Entonces, ¿qué nos dice este detalle es importante? ¿Qué nos dice? Que la viga B1 se puede idealizar como una viga simplemente apoyada. Sí, porque el momento que transmite es mínimo, cercano a cero. ¿Está bien? ¿Cómo calculo la carga sobre la vigueta B1?
Perdón. No, a ver, vamos por partes. Exacto, necesitamos el concepto de área o ancho tributario, ¿no es cierto? Primero, ¿qué criterio utilizaría para definir el ancho tributario o el área? Ya, exactamente. Estamos hablando de que voy a analizar un tablero de 7.5 por 2.4. ¿Qué relación nos da eso? Mayor a 2, ¿no es cierto? Por tanto, es apropiado suponer que el área tributaria de la vigueta B1 es del eje AB, trazo una bisectriz, y entre BC, trazo otra bisectriz, que en este caso tiene la misma longitud. Por tanto, este ancho tributario, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuál va a ser este ancho? 2.4, 1.2 a cada lado. 2.4 es el ancho tributario. Y el área tributaria va a ser esta área que le estoy pintando. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué debo primero calcular? Los pesos por unidad de área y luego eso multiplicar por el ancho tributario. ¿Me explico? A ver, solo aclarando, la vigueta B1 que pasa por el eje B recibe esa carga. La viga que pasa por el eje A, ¿qué carga recibe? Esta carga de acá, ¿no es cierto? La viga C, o la vigueta C. Muy bien. Y de la misma manera, la viga D recibe esta área de acá. Por tanto, la viga B2, que va del eje de la columna A al eje de la columna D, ¿qué carga es así? La columna que está de rojo. La viga, perdón, la viga, es decir, la viga B2. Recibe cargas puntuales provenientes ¿de dónde? De las viguetas. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Entonces, primero vamos a calcular el peso. ¿Qué debo calcular? El peso de la losa, ¿no es cierto? Pongamos aquí solución. Estamos calculando el peso de la losa. El peso de la losa, ¿a qué es igual? La losa de hormigón armado. Peso específico del hormigón armado, ¿por qué? Por el espesor de la losa. Es decir, 2.400 kilogramos por metro cúbico por, ¿cuál es el espesor de la losa? 2 centímetros, 0.125 metros. ¿Cuál es este peso? Perdón, 300 kilogramos, ¿por qué? Por metro cuadrado. Entonces tenemos ya los pesos. Fíjense lo siguiente, vamos a analizar la viga B1, ¿no es cierto? Vamos a analizar primero la vigueta B1. Me dan como dato el peso propio de la vigueta, que es de 45 kilogramos por metro lineal. Este es el peso propio. A esto tengo que adicionarle los pesos que tributan, digamos así, hacia la viga. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que calcular? El peso de la losa va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cómo calculo el peso de la losa que va hacia la vigueta B1? 300 por 2.4. Muy bien. ¿Cuánto es él? 120, 720. Ahí, 720 kilogramos por metro lineal. ¿Qué otro peso soporta la viga? El peso de las instalaciones y del cielo falso. Pongámoslo así, el peso del cielo falso va a ser ¿cuánto? 7.5 por 2.4. Y el peso de las instalaciones va a ser igual a 100 por 2.4. $18 cerrados y 240 kilogramos por metro lineal.
Entonces, la carga muerta total sobre la viga B1, que va a ser 45 kilogramos por metro lineal, que es el peso propio de la vigueta, más el peso que va hacia la losa, que es 720, más el peso proveniente del cielo falso, que es 18, más el peso por instalaciones, que es 240. 1023 kilogramos por metro lineal. Y este sería el peso de... Y este sería el peso de... El peso muerto, la carga muerta que soporta la vigueta B1. Sí, adelante, por favor. ¿Dónde se ve el 300? El 300 calculamos. Ah, realmente sí. Este 300. Le puedo hacer igual una sola. Sí, sí, ¿Puede claro. explicar otra vez el cielo falso? Claro. Cielo falso, a ver. El cielo falso nos dan como dato, leemos de los códigos y nos dicen que para estimar cuál es el peso de la losa del cielo falso, el valor es 7.5 kilogramos por metro cuadrado. Este 7.5 está distribuido en toda el entrepiso, todo el entrepiso, es decir, desde el eje A hasta el eje B y desde el eje 2 al eje 1. De ese peso que estamos suponiendo uniformemente distribuido, ¿qué fracción va a la viga B1? 2.4 por ese peso. ¿Sí? Sí, no, pero si hay alguna duda igual. No, si yo sabes que tenía mi duda, no sabía por qué es el 2.475. Porque es el ancho exactamente. 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 Voy a anotarle aquí con, este es el ancho tributario. Voy a darle aquí, ancho tributario. ¿Ya? ¿Está claro? Una vez de que tenemos el peso muerto sobre la vigueta de 1, el ancho es 7.5. Entonces tenemos aquí la vigueta. $2023 kilogramos por metro lineal, ¿no es cierto? Entonces, este es el modelo simple de cálculo. ¿Por qué? Porque el detalle de la conexión me indica que es una conexión simple o conexión de corte que se llama, por lo tanto, no se transmite momento o el momento que se transmite es despreciable. Por lo tanto, yo idealizo como una viga simplemente apoyada y ¿qué calculo para la reacción? La reacción de la viga B1 y la reacción de la viga B1, que por simetría es la misma. ¿Y esto a qué sería igual? A 1023, que es kilogramos por metro lineal, multiplicado por ¿cuánto? Dividido para 2. ¿Cuánto me da esto? 3.800 kilogramos fuerza. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la carga que va? Esta sería la primera respuesta. Esta es la carga que soporta, la carga muerta que soporta la viga B1. Ahora la vigueta o la viga B2. La viga B2. Exactamente. Más el peso propio. Más el peso propio. Entonces la viga B2 soporta su peso propio, que es de 75 kilogramos por metro lineal, más dos cargas puntuales. Una carga de
3.836.25 a 2.4 meses. Y esta es la carga muerta aproximada que llega a la viga B2. ¿Se entiende, chicos? Preguntas. Considerando las reacciones, o sea, las cargas totales de la vigueta B y C, Claro, y las reacciones serían, claro, y de ahí, claro. Vienen, claro. Va a la columna. Claro, va a la columna. Es como que le pongan el apoyo una reacción, una carga puntual. o sea, que quisiéramos analizar desde la columna. Exactamente, exactamente. Perdón, de nuevo la pregunta. Tendríamos que volver a ahora preguntó que nada, cuál es el apoyo y En la viga, en la viga, ajá, no, en la viga, ahí tal cual como está, ahí está bien. Ahora, normalmente, ¿qué problema hay? Que aquí la conexión muy probablemente no sea simple, sino a momento. Entonces, esta es una estructura estáticamente determinada, como vamos a ver. Sí, vamos a ver, ahí. Podemos sacar la puntual de ahí ven. Ya, esas cargas van a la columna. Sí. Ahora, la columna A va a recibir la reacción de las vigas 1 y 2, 1, 2, o sea, de la viga B1, más las reacciones de la viga que estamos analizando acá. Pero, repito esto, ya no son vigas simplemente apoyadas porque son parte de un marco que generalmente es a momento. Entonces, vamos a ver más adelante cómo se calcula eso. Sí. ¿Está claro? Pues yo por un poquito de la abierta es la pregunta es como Sí. digamos una viga principal por la longitud mayor. ¿Qué condiciones queda aquí? Ya, porque va entre columnas. Ah, Los apoyos están conectados a las columnas y generalmente son conexiones a momento. Y estas vigas secundarias van, los apoyos se asientan en las conexiones son hacia las vigas. ah, Generalmente las vigas se conectan a las columnas de manera rígida, es decir, que transmite momento, y las viguetas se colocan o se conectan a las vigas principales con conexiones simples que transmiten solo fuerza. Bien, vamos a hacer un tercer ejemplo. Ahora vamos a ver la carga tributaria, o perdón, en la carga sobre columnas. Vamos a poner el tercer ejemplo. Determine la carga muerta aproximada que soportan las columnas A1 y B2.
Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos 4 columnas conectadas de estas vigas principales. Conectadas de esta manera. Tenemos este sistema de entrepisos y tenemos columnas y vigas. Tenemos los ejes A, B, C y D. Los ejes 1, 2, 3, 6, la distancia 6 metros, la primera luz, 6.6 la segunda luz y 6.6 la tercera luz. En el otro sentido, las luces son de 5.4 y 5.4 metros. De la izquierda abajo. Sí, este de acá 6 metros. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Determine la carga muerta aproximada que soporta la columna A1, que sería esta columna de acá, y la B2. Y los datos son los siguientes. Peso de la losa, nos dicen que es de 370 kilogramos por metro cuadrado. El peso del cielo falso, $75 kilogramos por metro cuadrado. Perdón, aquí peso del cielo falso e instalaciones. Y nos dice que tenemos una pared perimetral cuyo peso es de 900 kilogramos por metro lineal. ¿Qué dice? Este peso está, va a lo largo de este perímetro. No nos dice que existan paredes interiores. Simplemente el perímetro, simplemente el peso de las paredes es en el perímetro del entrepiso. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los datos. ¿Listos? Sí. 900. $900 kilogramos por metro lineal. ¿Las longitudes todas son iguales o ¿Cuáles longitudes? 6, 6? Todas son iguales. A ver, esta es 6, 6.6 y 6.6. Por eso digo de dónde se comenta. Ah, no. Ahí está, ahí está. ¿Ya? Entonces,
¿Alguna otra pregunta antes de ir a la solución? ¿Cómo resolveríamos este problema? El área tributaria. Ahora, vimos de que en columnas podemos utilizar el criterio del área tributaria o, como conversamos hace un minuto, aproximar mediante las fracciones. Ambas aproximaciones se utilizan y las dos no dan resultados idénticos, ambos son aproximados. Vamos a utilizar el concepto de área tributaria. ¿Sí? Vamos a empezar con la columna A1. ¿Cuál sería el área tributaria de la columna A1? Le voy a dibujar con rojo. En el eje AB, correcto, trazo una bisectriz. Y en el eje 1, 2, lo propio. Y el área tributaria va a ser esta área de acá. Sí, este es el área tributaria de la columna 1. Pongamos área tributaria de la columna A1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos con la columna B2. La columna B2 tendría, trazo acá, la recta que pasa por el punto medio y lo propio en el otro sentido. Y el área tributaria es de esta área de acá, que está pintada de morado. Este sería el área tributaria de la columna B2. ¿Está bien? Sí, adelante. Tenemos que analizar en una nueva dirección. No, eso es en vigas. Eso es en vigas, no en columnas, no. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ya tenemos los pesos, simplemente vamos a determinar las áreas tributarias y resolver. Vamos a determinar el área tributaria de la viga B1. De la viga, perdón, de la columna A1. A ver, vamos a determinar el área tributaria de la columna A1. ¿Cuánto sería este valor? Dos puntos, bien. Muy bien. ¿Cuánto da esto? Vamos a poner así, columna A1. ¿Cuánto da esto? 8.1 metros cuadrados. Listo. Ahora vamos a ver qué pesos van a la columna 1. Vamos a poner el peso de la losa. La losa es de 370. El peso por área es 370 kilogramos por metro cuadrado. ¿Esto por qué multiplico? Por el área. La carga muerta que llega a las columnas se asume como una carga concentrada. Entonces multiplico por el área tributaria y obtengo la carga axial aproximada. ¿Sí? Entonces esto por 8.1 metros cuadrados, se simplifican los metros cuadrados y me queda una carga concentrada. 2.997 kilogramos fuerza. Y es la carga concentrada aproximada que llega a la columna producto de la losa o debido a la losa. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Qué más tenemos? Cielo falso más instalaciones. El peso de las instalaciones más cielo falso va a ser igual a 75 kilogramos por metro cuadrado. Igualmente por el área, 8.1 metros cuadrados. ¿Cuánto es esto? 607.5 kilogramos de fuerza. ¿Qué otro peso contribuye a cargar la columna 1? Peso de la pared. Entonces, ¿cómo estimamos? Fíjense que ahora tengo un peso de pared por metro lineal. Pongamos así, peso de pared
es 900 kilogramos por metro lineal multiplicado por ¿cuánto? Exactamente. Exactamente. Entonces sería ¿cuánto? Perfecto. Por 3 más 2.7. 3 más 2.7 metros. ¿Cuánto me da eso? 5.130. Muy bien. El peso o la carga muerta sobre la columna A1, por tanto, va a ser 2.997 más 607.5 y más 5.130. Y logramos fuerza. Esta es la carga muerta aproximada que recibe la carga axial muerta aproximada que recibe la columna A1 debido al sistema de piso. ¿Me explico? Sí, adelante. Correcto. Perdón, de nuevo la... Correcto, a ver, estamos hablando, esta es la pared y esta es la pared, ¿no es cierto? A la viga, está sentada a la viga. Pero no es el caso, o sea, si tuviera el caso inferior, evidentemente va al contrapiso. A ver, en la parte inferior es normal poner las vigas de cimentación y estas son las que soportan para evitar los asentamientos. Sí. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, muchachos? Y la columna ahora, B sub 2, la columna B sub 2. Vamos a calcular el área tributaria. El área tributaria de la columna B2 sería el área que está de morado. ¿Quién me ayuda, por favor? Sería... A ver, primero en el sentido longitudinal. 3.3 más 5.4. 5.4, correcto. Vamos, el área tributaria sería 5.4 multiplicado por 6.3. 6.3. ¿Cuánto es eso, por favor? 34.02 metros cuadrados. Y vamos al mismo razonamiento. El peso de la losa que va a la viga B2, a la columna B2 sería 370, a ver, 370 kilogramos por metro cuadrado por 34.02. 12.584.4 kilogramos fuerza. A ver, perdón. 12.587. Ya. El peso de las instalaciones más el cielo falso sería 75 kilogramos por metro cuadrado por 34.02. Punto 5. ¿Qué más? El peso de las paredes, ¿cómo le consideran? Correcto. Muy bien, entonces el peso total sobre la columna B2 sería la carga muerta sobre la columna B2 sería 12.587.4 más 2.551.5. Kilogramos fuerza. Y esa es la solución del problema. Esta sería la carga muerta sobre la segunda columna debido al entrepiso. Esta es la manera aproximada de cómo se estima la carga axial producto de carga muerta que va a llegar a cada elemento estructural. Hemos visto ejemplos de cómo se
asume, se distribuye la carga muerta al sistema de piso, a las vigas principales, a las vigas secundarias y a las columnas. Sí, adelante, por favor, pregunta. Claro, es que de hecho hay un peso. Lo que sucede es de que en este entrepiso, el peso de las vigas está incluido en el peso de la losa aproximada. Sí. Ya. Sí, normal, esa es una buena pregunta y es la manera como aproximan los códigos de si tengo paredes divisorias, se asume paredes internas pesadas, me refiero. Por ejemplo, como utilizamos aquí paredes de bloque o de ladrillo. Divisiones, lo que nos dice la NEC es asumir una carga por metro cuadrado. Y esa carga tributaría a cada columna. Sí. Eso es lo que nos dice la NEC. Para todos. Exacto. Y como es difícil estimar con precisión para cada caso las divisiones, entonces estima una carga distribuida. Una carga distribuida. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Está claro? ¿Se tienen los ejercicios? Bien, dejemos hasta aquí entonces.